Ok, pues espero que hayan visto con detenimiento el apunte que les dejé acerca de las nociones semánticas con todas las definiciones de las nociones semánticas que vamos a estar viendo. Tenemos validez universal, contingencia, contradicción, satisfacibilidad o consistencia, consecuencia lógica. Y habíamos visto la construcción de estructuras para hacer verdadero o falso a algún enunciado. Entonces, fíjense, si ustedes ven la definición de un enunciado universalmente válido es aquel enunciado que es verdadero en todas las posibles estructuras. Entonces, para demostrar que un enunciado no es universalmente válido, lo único que uno necesita es construir una interpretación en la cual el argumento sea falso. Por lo tanto, no es universalmente válido porque hay un caso. Entonces, hay muchas nociones que nosotros vamos a poder, muchas partes de las nociones semánticas que nosotros vamos a poder demostrar simplemente construyendo estructuras. Puedo demostrar que un enunciado no es universalmente válido. Puedo demostrar que un enunciado no es contradictorio, porque ser contradictorio significa ser falso en todas las estructuras. Basta que yo encuentre una estructura en la que lo haga verdadero y por lo tanto he demostrado que ese enunciado no es contradictorio. Por lo tanto, demostrar que un enunciado es contingente lo puedo hacer simplemente construyendo estructuras, porque si doy una estructura que lo hace verdadero y una que lo hace falso, pues el enunciado es contingente. Veamos un ejemplo de eso. Imagínense que yo considero el enunciado siguiente. Piensen en este. Existe XPX, implica pega. Y yo digo, demuéstrame que ese enunciado no es universalmente válido. Tengo que construir una estructura en la cual este enunciado sea falso. ¿Cómo le hago? Bueno, hay miles de maneras, pero yo podría decir, bueno, pensemos que el universo son los seres humanos. PX, X es mujer. Aquí simplemente voy a utilizar los símbolos que aparecen en el enunciado. A, Donald Trump. Y fíjense que estoy dando una estructura y yo digo, díganme, a esta estructura le voy a llamar A. Vamos a cambiarle en vez de U, A. Este es PA, este es AA. Entonces la estructura va a ser A con esta interpretación. Esa era nuestra anotación. Recuerden que la anotación es lo de menos. Pero tengo una estructura en donde tengo mi dominio, mi significado para P y mi significado para A. Y entonces yo voy a decir, la estructura hace verdadero a existe XPX. ¿Por qué? Porque hay mujeres. Porque yo puedo sustituir a X por cualquier elemento de los seres humanos, cualquier ser humano que sea mujer. Si X está nombrándome a mí, por ejemplo, esto se vuelve verdadero, por lo tanto el existencial es verdadero. Es falso PA, porque Trump no es mujer, aunque ayer leí en Twitter que sí, era el peor insulto. Porque Trump no es mujer. Y como el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, por lo tanto, el condicional es falso. Entonces ya encontré una estructura que hace falso a este condicional, por lo tanto, este enunciado no es universalmente válido, porque ya hay una estructura en la que es falso. Ahora, supónganse que yo considero otra estructura, vamos a llamarle B, que también sean los seres humanos, pero que ahora PX sea, X es hombre, y que A sea Trump otra vez. O sea, básicamente la dejo igual, nada más que le cambio el significado P. Entonces tengo una estructura que tiene como dominio a los seres humanos, el significado es ser hombre y el significado es Trump.
ser existe XBX, existe XPX. Esto va a ser verdadero porque hay hombres. Porque hay hombres en B. En B. Aquí voy a decir en A. Es falso, es verdadero PB, PA, porque Trump es hombre. Entonces ahora sí es verdadero, porque el individuo denotado por la constante A tiene la propiedad denotada por el predicado P. Entonces, tengo antecedente verdadero y consecuente verdadero por las tablas de verdad. ¿Cómo es el condicional? Verdadero. Entonces, fíjense lo que yo acabo de dar. Acabo de dar una estructura que hace verdadera la fórmula. Por lo tanto, esta fórmula no es universalmente válida, porque es falsa aquí. Aquí es verdadera y aquí es falsa. Entonces, esta fórmula no es ni universalmente válida ni contradictoria. Por lo tanto, acabamos de mostrar que esta fórmula es contingente. Demostramos, entonces si quieren aquí voy a poner, demostramos que la fórmula existe XPX implica PA es contingente. Construyendo estructuras. Déjenme poner una rayita aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que les estoy diciendo es, ya tenemos un método que me puede servir para muchas cosas. En particular, construir estructuras me sirvió para demostrar que esta fórmula es contingente, demostrando que no es universalmente válida, porque es falsa, y que no es contradictoria, porque aquí es verdadera. Si no es universalmente válida y no es contradictoria, es contingente. Entonces, demostrar que algo es contingente lo puedo hacer construyendo estructuras. Vamos a ver otra noción semántica. ¿Qué otra noción semántica yo podría hacer? Por ejemplo, la noción de satisfacibilidad o la noción, fíjense que en la tarea anterior que les dejé, cuando yo les decía, encuentren una estructura en donde una fórmula tiene un valor de verdad y la otra tiene otro, lo que yo les estaba diciendo es, demuéstrenme que esas fórmulas no son lógicamente equivalentes. Si a mí me dan dos fórmulas y yo quiero demostrar que no son lógicamente equivalentes, lo que tengo que hacer es encontrar una interpretación en la que una sea verdadera y la otra falsa. Porque ser lógicamente equivalentes quiere decir tener el mismo valor de verdad en todas las posibles estructuras. Si yo encuentro una estructura, entonces el tercer ejercicio de la tarea pasada era básicamente demostrar que esas parejas de fórmulas que yo les puse no eran lógicamente equivalentes. Yo les decía, háganme a una verdadera y a la otra falsa. Cuando tengan dos fórmulas y que yo les diga, demuéstrenme que no son lógicamente equivalentes, eso es todo lo que tienen que hacer. Encontrar una estructura que haga una verdadera y que haga la otra falsa. Demostrar que sí son lógicamente equivalentes, eso está más difícil, porque tengo que demostrar que en cualquier posible interpretación tienen el mismo valor de verdad. Eso no lo voy a poder hacer dando un ejemplo, ni 2, ni 1000, ni 10,000 millones. Tengo que hacerlo en general. Ahí es otra metodología. Pero cuando mi definición semántica se refiera a la existencia de una interpretación, bueno, pues, ¿cómo demuestro existencia? Enseñándolo. Ahí no hay duda. Te voy a demostrar que algo existe enseñándote. Y eso es lo que... Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, la noción de... Ya vimos no ser universalmente válido, no ser contradictorio, ser contingente. Ahora veamos, por ejemplo, el siguiente conjunto. El siguiente conjunto, llamamos de la gama. Existe XPX, no PA, no PB, no PC. Es un conjunto, lo estoy tomando como conjunto de fórmulas, y yo quiero demostrar que es satisfacible. Demostrar que es satisfacible. ¿Cómo demuestro que es satisfacible? Dando una estructura en la que todo esto sea verdadero. Eso quiere decir ser satisfacible. Recuerden que yo sigo diciendo ser satisfacible. Hay quien le llama consistencia,
porque para mí la consistencia es otro concepto que es sintáctico, que resulta ser lo mismo, ¿eh? Resulta ser lo mismo, pero son intencionalmente distintas, aunque sea lo mismo. Pero mucha gente le llama consistente. Entonces vamos a ponerle aquí, o consistente. Tengo que rendirme al uso, ¿no? O sea, sí es consistente, aparte es consistente, pero a mí me gusta más satisfacible porque estamos hablando de algo semántico. Estoy hablando de que hay una estructura que la satisface. Y fíjense, lo que yo quiero es que sean verdaderas todas en la misma estructura. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer leyendo las fórmulas. Fíjense que tengo que tener una propiedad P. Debe de haber alguien que tenga P, pero ese alguien no debe de ser ni A, ni B, ni C. Porque A, B y C tienen que ser individuos que falle P. Entonces, fíjense cómo lo vamos a hacer, como siempre, seres humanos. Tiene que ser, denme la estructura la más fácil que puedan. PX, X es mujer. Y entonces, yo tengo que dar tres constantes. Ya no le voy a poner aquí los superíndices, porque luego los confunden. Lo esencial es que ustedes me den un conjunto y de significados para las tres cosas. Tengo que agarrarme a tres hombres, para que no sean mujeres. Obama, Trump, López Obrador. Y ya estuvo. ¿Por qué? Esta es la estructura, a esta estructura le voy a llamar A. En A es verdadero, existe XPX, porque hay mujeres. Hay mujeres. En A es verdadero, no PA, porque Obama no es hombre, no es mujer. En A es verdadero la negación de P, porque Trump no es mujer. O sea, si ustedes lo quieren hacer paso a paso, ustedes me van a decir que PA es falso porque no es mujer, por lo tanto su negación es verdadera, porque recuerden que estamos usando las tablas de verdad. Lo mismo aquí, lo mismo aquí y lo mismo aquí. A hace verdadero a no PC, porque López Obrador, voy a poner AMLO, no es mujer. Espero que les quede claro lo que estamos haciendo. Si a mí me dan un conjunto de fórmulas y me dicen que demuestre que es satisfacible, lo que tengo que hacer es dar una estructura que haga verdaderas a todas las fórmulas. Para demostrar que es insatisfacible, tengo que demostrar que esa estructura no existe. ¿No? Eso es otra cosa. Pero para demostrar que una estructura sí existe, es muy fácil. La construyo. Y ya con eso tenemos la demostración de que este conjunto es satisfacible. Este es uno de muchos ejemplos de cómo se pueden demostrar cosas por construcción de estructuras. Este es el método por construcción de estructuras.